Estamos de regreso, son las 9:05. Vamos a hablar del rol de la Fiscalía a partir del caso de Carol Cariola, en que ha habido críticas por la oportunidad y el contexto en que se realiza este allanamiento de esta investigación en curso, pero también de otros casos donde el Ministerio Público tiene un protagonismo central. Estamos junto a Francisco Bravo, que es presidente de la Asociación de Fiscales. ¿Cómo está, fiscal? Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlo por acá. Transversalmente, desde Iván Moreira hasta Carol Cariola o Daniel Jadwe, hemos escuchado críticas respecto del actuar de la Fiscalía, que aquí habría un sesgo, una persecución, incluso una especie de ensañamiento, se ha escuchado en otros casos. ¿Qué le parece este ambiente que se vive respecto de las investigaciones de la Fiscalía? A ver, no es un buen ambiente, pero uno puede entender, explicarse por qué razón determinadas personas que están siendo investigadas por el Ministerio Público estén molestos. Digamos, yo creo que nadie que es investigado va a estar cómodo, digamos, cuando se hace una entrada y registro, se hace cualquier medida intrusiva, y no solamente respecto a estos casos, en general nosotros todos los días hacemos entrada y registro, incautación de evidencias, qué sé yo. Evidentemente para las personas esto es incómodo, o sea, yo creo que para nadie que entren a su casa o entren a un lugar de espacio privado, íntimo, a buscar, qué sé yo, algo personal como un celular, va a ser cómodo. Yo desde ese punto de vista lo entiendo, pero creo que del punto de vista del funcionamiento del sistema, a nosotros ese tipo de cuestionamientos o críticas, la verdad que no nos afectan. Nosotros tenemos claro que nuestro mandato constitucional y legal lo tenemos que cumplir, y eso molesta a quien moleste, digamos. Y usted pone el ejemplo de justamente personas que han sido investigadas por el Ministerio Público de muy distintos signos políticos, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, eso incluso podría interpretarse que habla bien de la Fiscalía, porque eso significa que no hay ningún sesgo, digamos. O sea, se investiga al señor Moreira de un espectro político como se investiga al señor Jadwe de justamente un signo político completamente distinto. Entonces, difícil acusar a la Fiscalía de que tenemos una inclinación por un lado o por otro, digamos. O sea, yo creo que no. Pero la sensación se instala, porque Francisco Pulgar, el diputado, también está en huelga de hambre, diputado desaforado, está en prisión investigado preventiva por violación. y también acusa una persecución política en su contra. Es que, de alguna manera, y no digo que esté bien ni mal, estamos habituados a escuchar persecuciones políticas de personas que están siendo investigadas por la Fiscalía. O sea, eso, insisto, yo creo que no me llama la atención cómo esto no solamente ocurre en Chile, ocurre, yo diría, en todas las partes del mundo. Nosotros formamos parte de la Federación Latinoamericana de Fiscales. Yo estuve en Buenos Aires hace como 3 semanas a propósito de la conmemoración de la muerte del fiscal Nisman. Y es exactamente lo mismo. O sea, todos dicen, no, esto es una persecución política de la Fiscalía, de la justicia, en fin. Yo creo que es parte como de las consecuencias, de los efectos propios de nuestra labor. ¿Usted diría que hay una victimización de parte de los parlamentarios que están haciendo estas críticas? Que yo prefiero evitar ese tipo de juicio. Yo creo que yo siempre he sostenido algo, Sebastián. A ver, las defensas tienen el derecho a definir las estrategias que les parezcan. Y nosotros no tenemos que hacernos cargo ni empezar a comentar que nos parece mal, nos parece bien. Incluso si eso significa enlodar de alguna manera el trabajo de la Fiscalía. Bueno, es que cuando es que ahí yo creo que hay un límite, cuando empiezan las descalificaciones especialmente personales, y ahí la asociación, digamos, ha reaccionado siempre. O sea, una cuestión es la crítica, los cuestionamientos desde el punto de vista jurídico. Eso está dentro de lo normal, digamos. Yo también digo muchas veces en los juicios, los imputados tienen todo el derecho, no solo a guardar silencio, los imputados tienen el derecho a decir lo que quieran, porque se están defendiendo de imputaciones graves, penales, ¿no? Entonces, pero nosotros no podemos perder la calma, por así decir, ni el equilibrio, ni la compostura. Nosotros no podemos reaccionar a ese tipo salvo, insisto, que haya descalificaciones personales a colegas, y respecto de eso sí la asociación ha reaccionado y ha dicho, a ver, momentito, usted puede ejercer los derechos que quiere y está muy bien que los ejerza. Ahora, porque el sistema procesal penal, perdona Carolina, sí, el sistema procesal penal, una de las cuestiones que vino a reformar es precisamente establecer derechos y garantías en favor de las personas. Y nosotros tenemos la obligación de respetar esos derechos y garantías. Correcto, y por eso es lo que siempre dicen desde la Fiscalía, por eso la persona está imputada, para asegurar sus derechos y garantías. Ya vamos a hablar de la situación del presidente Boric, que ha sido invitado a declarar en el contexto de la compraventa de la casa de Salvador Allende. Pero
hay situaciones límites, y eso es lo que estamos viviendo en el caso de la diputada Cariola, ¿cierto? Una diligencia como la incautación de sus artículos electrónicos es muy distinto cuando la persona que es investigada se está operando de la cadera a cuando está dando a luz por primera vez, ¿cierto? Ayer el fiscal Patricio Cooper decía: yo tendría que ser muy infeliz para haber ordenado la diligencia sabiendo que este era el momento. Pero sin embargo ocurrió. Y pensando en el futuro, en situaciones tan delicadas como esta, ¿cuál cree usted que tiene que ser el planteamiento y cuánta responsabilidad tiene el fiscal Cooper en ordenar una diligencia sabiendo que esta era una mujer que en cualquier momento iba a dar a luz? A ver, yo creo que hay varias consideraciones que hacer respecto de lo que ocurrió con la diputada Cariola. Ahora, uno entiende, insisto, entiende la situación personal que pueden vivir las personas, especialmente una persona que está dando a luz, que es un momento muy delicado para cualquier mujer. No hay nada parecido. Sí, por eso es muy delicado. Probablemente lo único parecido sería una persona que está, no sé, le está agonizando el padre o el hijo, una cuestión así de límite, digamos. Pero aquí, ¿cuáles son las varias consideraciones a lo que me refiero? En primer lugar, que las decisiones o las peticiones que hace el Ministerio Público pasan por un sedazo, que son los jueces de garantía. O sea, cuando uno pretende hacer una diligencia o realizar una actuación que pueda afectar derechos de terceros, por ejemplo, incautar dispositivos electrónicos, evidentemente, para revisarlos, tiene que solicitar la autorización del juez de garantía. Nosotros no podemos llegar e incautar, salvo que sea una incautación voluntaria, incautar el computador. ¿Y en este caso específico? Bueno, se hace la petición a la jueza de garantía. Y la jueza de garantía dijo: ok, de acuerdo a los antecedentes que usted me entrega, que son los antecedentes que contan la carpeta investigativa, informes policiales, yo no conozco la carpeta, por supuesto, pero estoy hablando de la habitualidad de los casos. Perfecto. Correcto. Aquí usted puede hacer, se ordena la entrada de registro con facultades, qué sé yo, de incautación, etc. Como en cualquier caso. Exacto. ¿Y en qué momento algún actor puede aplicar el criterio y decir: esta persona está en este trance, esperemos un poco? Sí, por supuesto, se puede esperar. ¿De quién es la responsabilidad de aplicar el criterio en este? No, eso es algo que coordina el fiscal con la policía. Y ahí se definen criterios también del punto de vista de la necesidad, del punto de vista de la urgencia de la diligencia, de ciertos factores que, por ejemplo, lo que hemos escuchado es que se iba a entregar copia de los antecedentes de la investigación a la defensa de la exalcaldesa Hasler, y eso podría generar alguna comunicación. Eventualmente, no digo que vaya a ocurrir en este caso, estoy hablando de los casos en general, una comunicación que puede poner sobre aviso a otra persona. Entonces era importante y urgente hacer la diligencia ese día. Obviamente y siempre, y eso además está en el Código Procesal Penal, uno tiene que cuidar hacer esa diligencia provocando el menor daño posible, la menor afectación posible y resguardando la dignidad de las personas. Eso está. ¿Y la responsabilidad del fiscal, entonces? Claro, el fiscal es el que coordina con la policía el momento, entonces, la logística. El fiscal debió aplicar este criterio, por lo menos indagar si es que la parlamentaria estaba en labor de parto. Es que es difícil, claro, es que después yo creo que el análisis es fácil, pero lo dijo el fiscal Cooper. O sea, yo no tenía idea de que en ese momento la diputada estaba dando luz. O sea, solo para cerrar este punto, para que no vuelva a ocurrir, en el fondo, si es que estamos de acuerdo en que una diligencia puede realizarse antes o después, pero no en el momento en que esto está ocurriendo. Claro, eso, Carolina, es lo ideal. Lo ideal es no generar la menor afectación posible a las personas. Y eso es responsabilidad de los fiscales. Sí, pero lo que quiero poner en énfasis es que a veces hay urgencias. Y generalmente las peticiones que se hacen a los jueces de garantía es para que se ejecuten lo antes posible, no esperar, digamos. Y el deber del fiscal en ese sentido es resguardar el éxito de la investigación. Por supuesto. Entonces, uno entiende que aquí puede haber incluso una especie de colisión de valores o de derechos. Por una parte, la facultad y la necesidad de la Fiscalía de recabar los antecedentes investigativos lo antes posible, digamos, para que no ocurra nada, no haya ningún tipo de alteraciones. Y por otra parte, por cierto, los derechos de las personas, que eso nosotros tenemos la obligación, digamos, de cuidar, insisto, la menor afectación posible y resguardar la dignidad de las personas, cualquiera sea esta. ¿Y es necesario regular eso, Francisco, de otra forma? Porque la diputada Erika Ñanco, por ejemplo, planteaba un proyecto de ley que garantizara el derecho y el resguardo de las mujeres que están embarazadas en este tipo de diligencia. Un proyecto amplio, digamos, en esos términos. Mire, yo creo que no. Y generalmente legislar para casos en particular o a partir de casos en particular, en mi opinión, generalmente no es una buena idea. Ya el Código Procesal Penal establece de que este tipo de diligencias y cualquier otro tipo de diligencia tienen que
hacerse con la menor afectación posible, el menor daño posible y resguardando la dignidad de la persona. Eso está además en la base del sistema procesal penal. Estamos con Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales aquí en CNN Chile Radio. Fiscal, entonces, ¿cuáles son las garantías que tienen las personas al momento de una situación como esta o de enfrentar una situación como esta y en particular una mujer embarazada entonces? A ver, es que lo que pasa, Sebastián, que cuando tú haces un allanamiento, como se conoce vulgarmente, o una entrada de registro, como técnicamente está denominado en el Código Procesal Penal, generalmente se hace de sorpresa, o sea, no se da aviso, porque si no se puede frustrar la diligencia. Entonces, cuando entramos a casa, y para salirnos de este caso, nos entramos a una casa de personas que está dedicada al tráfico de drogas, por ejemplo, no puedo yo avisarle. Lógico. Y generalmente entro sorpresivamente y entro por la fuerza. Pero hay distintos criterios en eso, fiscal, porque hay otros casos donde los imputados han entregado voluntariamente sus teléfonos. Ha pasado en casos con parlamentarios. Sí. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no se le solicitó a la diputada Cariola si podía entregar voluntariamente sus artículos? Esos son elementos que los define el fiscal de acuerdo a los antecedentes que tiene la carpeta investigativa. Pero usted entiende que salta a la vista que hay como una diferencia. Es que por eso, Carolina, o sea, efectivamente usted tiene razón. Hay casos en los cuales uno solicita entrega voluntaria, otro entrada de registro. Si se han borrado chats, por ejemplo, ¿puede ser un indicio? Claro, entonces, efectivamente, si hay uno dice, bueno, a ver, no le voy a avisar porque, no estoy hablando de este caso, insisto, en cualquier caso. En términos generales. En términos generales, no voy a avisar porque si aviso o si voy y le digo, mire, me podría entregar voluntariamente, y puede ocurrir que me digan, no le voy a entregar voluntariamente. Fiscal, ¿y ahí qué hago? Claro. Sí, pero... Pero es que hay que ponerse en todos los escenarios, es el tema, y eso es lo que yo quiero transmitir. Yo no estoy diciendo que en este caso haya ocurrido A o B. Lo que estoy diciendo es que uno tiene que colocarse en el, entre comillas, el peor escenario para el éxito de la investigación. Ayer la defensa de la diputada Cariola le pidió al tribunal que se tuviera acceso solo a las materias relacionadas con la investigación. Sí. Que, por ejemplo, no extrajeran fotos del parto o comunicaciones privadas que no tienen nada que ver. Esa fue, de alguna manera, una lección que sacamos también del caso Hermosilla, ¿cierto? Donde se filtraron comunicaciones que realmente no tenían nada que ver. Y que viola las comunicaciones privadas. Así es. ¿Cómo va a ser posible que un imputado tenga que pedirle a un juez una cuestión tan elemental como esa? ¿En qué ha fallado la Fiscalía para que las defensas tengan que ponerse en el caso de que los fiscales puedan filtrarle a la prensa fotografías de un parto o diálogos que no tienen nada que ver con la investigación? Ver, yo creo que no creo que sea un problema de la Fiscalía, yo creo que sí es un problema del sistema. ¿En qué sentido? Nosotros cuando incautamos un celular, un aparato electrónico, evidentemente no es uno, particularmente el fiscal, el que hace la revisión del celular, porque además no tenemos la tecnología. Hay un sistema que se llama UFED, que vulgarmente chupa cabra, digamos, que es enchufar esto y sacar toda la información de un celular, ¿ya? Eso lo hacen los equipos tecnológicos de la policía. Y los equipos tecnológicos, por lo tanto, se saca toda la información y después uno empieza a hacer búsquedas. ¿Usted dice que es injusto que se culpe a la Fiscalía de las filtraciones cuando puede haber otros actores, como la policía, por ejemplo, que lo hagan? A ver, yo no estoy tampoco, quiero ser claro en esto, yo no estoy imputando a una persona o a una institución determinada. Yo estoy diciendo que si hay filtraciones pueden provenir de muchos ámbitos, digamos, especialmente cuando se piden copias de las carpetas. Pero como asociación de fiscales, y quisiera a ver si vamos al punto y usted se hace cargo, está la idea de que la Fiscalía filtra, hay investigaciones que ha iniciado el propio fiscal nacional, Ángel Valencia. Entonces quiero pedirle a usted que se haga cargo de ese ambiente en que se acusa permanentemente a la Fiscalía de filtrar. Nosotros somos periodistas, nosotros reporteamos, tenemos fuentes, muchas de esas fuentes son fiscales. Quisiera saber cuál es su... La posición de la asociación ha sido categórica en esto. O sea, nosotros no vamos a avalar ni aceptar y rechazamos categóricamente cualquier filtración que se produce en una investigación. Y si viene de alguna fiscalía o si viene de algún fiscal, bueno, tendrá que hacerse responsable ese fiscal. ¿Cuántas investigaciones por filtraciones hay en la Fiscalía? No lo sé, pero deben haber varias. ¿Alguna con sanciones? Entiendo que no, y entiendo que no por lo que le explicaba. Porque cuando los antecedentes de la investigación están en manos de muchas personas, de muchas instituciones, de querellantes, de defensores, es muy difícil saber, pero establecer de dónde viene
No, pero echarle la culpa al sistema es como que quede en tierra de nadie al final. Es que bueno, nadie responsable. yo creo que lo que hizo el juez Cayula ayer fue lo correcto. Es decir, le sabe, mire, para evitar todo este asunto de que, y finalmente nunca saber de dónde vienen las filtraciones, porque no, es difícil, muy difícil establecerlo, estos dispositivos electrónicos van a ser responsabilidad del fiscal. ¿Ya? Por lo tanto, usted es el que de alguna manera va a tener que responder si ocurre o no se cumple la resolución que se dictó ayer, que entiendo lo que hizo básicamente, es decirle, mire, lo que puede el Ministerio Público recabar y utilizar son comunicaciones que tienen que ver, obviamente, con la investigación. Ahora, también hay un problema para eso que tiene que ver con determinar a priori qué es relevante o no para la investigación, ¿no? Porque bueno, en la búsqueda de antecedentes sobre un específico, puede encontrarse con otro tipo de delitos. ¿Qué hacen los fiscales frente a eso? Bueno, es una muy buena pregunta porque a veces uno le dice, bueno, pero ¿por qué no solo se dedica a buscar esa información? Porque yo no sé lo que me voy a... Mira, es más fácil poner el ejemplo con una interceptación telefónica. Y uno se pone a escuchar lo que está hablando un imputado con cualquier persona. Y puede escuchar otras cosas que no tienen que ver con la investigación que yo estoy llevando a cabo, pero que sí son constitutivas de delito. Pero la interceptación telefónica, esa autorización la entrega el juez, claro, para una indagatoria específica. Sí, claro. No como para tirar la red de pesca a ver qué no, sale. Pero usted tiene la obligación de que si escucha algo que es constitutivo de delito, aunque no se refiera a este caso en específico, ¿qué hago yo con esa información? Mira, vamos a matar a tal persona y vamos y estamos cargando las armas y estamos... no puedo escuchar eso, eso lo voy a omitir. Claro, porque no es de esta investigación investigación. a priori, ¿no? No se puede, eso no se puede hacer. Lo que yo no puedo hacer es decir, mire, hay una conversación entre un señor y su pareja sobre cuestiones de carácter familiar, íntimos, personales. Eso ocurrió en Antofagasta con la indagatoria a la desaforada diputada Catalina Pérez, donde hay una conversación sobre un eventual aborto. Y el fiscal abre una investigación. Porque una cosa es, voy a ir a matar a fulano, claro, y otra cosa es un asunto de esa entidad. Yo lo entiendo, pero no olvidemos que en Chile todavía el aborto sigue siendo un delito, salvo en la situación de las 3 causales. De nuevo, ¿quién aplica el criterio frente a este tipo de cuestiones? Lo que pasa, insisto, Carolina, lo que pasa es que si yo escucho una conversación, en el caso, o una comunicación en la cual me encuentro con antecedentes o indicios de la comisión de un delito, no tengo opción como fiscal, yo soy funcionario público. ¿Está obligado por la ley? Estoy obligado por la ley, en los casos de los funcionarios públicos, a denunciar. En el caso, obviamente, no las personas que están siendo imputadas, porque uno no se puede no está obligado a autodenunciarse, a autoincriminarse. Pero evidentemente yo no tengo opción. Tengo que abrir una investigación penal respecto de ese hecho constitutivo de delito, más allá de la opinión que yo pueda tener sobre política, moral o de lo que sea. Déjeme llevarlo a otro asunto porque se nos está acabando el tiempo. Estamos con Francisco Bravo, que es presidente de la Asociación de Fiscales. Explíquenos qué busca el Ministerio Público con esta invitación al presidente Boric a declarar en el caso de la Casa de Salvador Allende. Yo te insisto, Carolina, yo no manejo las investigaciones, pero obviamente uno puede inferir de lo que se trata, que tiene que ver con esta frustrada venta de la casa del expresidente Allende, de Guardia Vieja. Y en donde, claro, él firma algunos documentos, ¿no?, en donde se da lugar a la compra de esta casa, de esta propiedad. Entonces, evidentemente, al parecer, es en calidad de imputado, porque también uno puede inferir que tuvo alguna participación. No estoy adelantando ningún juicio del punto de vista penal, sino que estoy diciendo del punto de vista de la investigación. Desde el punto de vista de la investigación aparece también el presidente como haberse intervenido en algún minuto, digamos, en la decisión de comprar la casa. Esta indagatoria también la lleva el fiscal Patricio Cooper, también del caso de Carol Cariola. ¿En qué consiste? ¿El presidente responde un cuestionario? ¿El presidente conversa directamente con el fiscal? Le toma, lo habitual es que directamente el fiscal le tome declaración. No es puede que el fiscal, por una razón, digamos, de orden, tenga un cuestionario, pero generalmente es directamente en algún domicilio que el presidente tiene la facultad de fijar, ¿no? El presidente no tiene la obligación de comparecer a la fiscalía. ¿Y es en calidad de imputado? Sí, yo entiendo que sí, porque la otra condición es la de testigo, y al parecer de los antecedentes que existen en los mismos medios de comunicación, también hay una imputación en el sentido de que el presidente pudo haber firmado una resolución de una propiedad respecto de la cual no podía haberse
Y podría haber eventualmente una formalización, entonces. No se puede descartar. No, claro, teóricamente no. Hagamos un poco de didáctica. ¿Cuál es la diferencia entre el declarar como imputado que como testigo fiscal? Bueno, el imputado generalmente se le da una connotación como negativa, pero la verdad, como usted lo adelantó o lo mencionó, digamos, hace un minuto, la condición de imputado entrega ciertas garantías a las personas. Lo primero es que no tienen derecho a declarar, o sea, no tienen obligación de declarar, perdón, tienen derecho a guardar silencio, ¿ya? Y lo segundo, que se le presume inocente a las personas que están siendo indagadas o imputadas. Por lo tanto, la carga probatoria, o sea, quien tiene que probar la responsabilidad es el Ministerio Público. Entonces, creo que aquí generalmente, desde el punto de vista mediático, se hace mucho alarde de que este es un imputado, como prácticamente si ya fuera culpable. La verdad que hay mucho trecho, mucha distancia entre una persona que es imputada a que sea necesariamente culpable. Entre ellos tienen que pasar muchas cosas, entre otros la formalización, una acusación, un juicio oral, recursos de nulidad entre medio, etcétera, etcétera. Entonces es un largo camino, pero esa es la connotación que tiene. No es ni positiva ni negativa, diría yo. La del testigo es una persona que tiene conocimiento de lo hecho, sí, claro, y que no tiene, por lo menos no hay indicio de su participación. El senador Iván Moreira, que enfrentó una causa penal, el caso Penta, tomó una salida alternativa, decía esta semana acá en el programa que la Fiscalía busca sus 15 minutos de fama, que los fiscales quieren figurar. No solamente él ha sido súper crítico, también se ha hablado de animadversión, lo comentábamos al principio. ¿La Fiscalía está en condiciones de garantizarle a los ciudadanos y ciudadanas que sus garantías están protegidas? Porque eso es lo que acusa también Carol Cariola, que se han pasado a llevar sus derechos por parte de la Fiscalía. Bueno, es lo que nosotros estamos obligados a hacer, respetar los derechos de las personas, pero también estamos obligados a cumplir nuestro mandato, que es investigar los hechos constitutivos de delito y perseguir la responsabilidad de las personas que tengan participación en ello. Y eso yo entiendo, como lo dije al principio, yo entiendo que puede incomodar o molestar al senador X, al senador Z, al diputado que sea, digamos, o a cualquier persona, a cualquier ciudadano, para que no hagamos tampoco diferencia. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, dijo acá sentado donde está usted sentado hace unos días que el Ministerio Público tenía que dar todavía muchas explicaciones de por qué esta diligencia no se hizo antes o después, y eso fue visto por algunos como una intromisión en otro poder del Estado. De hecho, el fiscal nacional Ángel Valencia salió bien duro a decirle que solo le rendían cuentas a los tribunales y a la comunidad. Bueno, el fiscal ¿Está Valencia, de acuerdo con que la actitud del ministro de Justicia no fue adecuada? Mire, yo no me gusta opinar, y especialmente en un ámbito más bien de carácter político, porque yo entiendo que muchas de estas opiniones están más bien en la lógica, digamos, del lenguaje o de los códigos políticos. ¿La del ministro? Sí, claro. La verdad que no, prefiero pasar en eso, como diría alguien. Pero sí, nosotros efectivamente, quienes nos controlan nuestras investigaciones son los jueces. Los jueces de garantía cuando pedimos autorización. Ellos hacen el análisis de mérito. Me puede decir, ¿sabe, fiscal? No. No, sabe que no, usted no tiene antecedentes para que yo le autorice a pinchar un teléfono, a que entre a un domicilio, le incaute no sé qué cosa, a un medio de prueba. Y finalmente los tribunales orales que nos dirán, mire, fiscal, sabe que yo creo que usted no tiene prueba suficiente para condenar a esta persona, así que lo voy a absolver. Y finalmente esto puede escalar, digamos, de los tribunales orales a las Cortes de Apelación y finalmente incluso hasta las Cortes Supremas. Es decir, existen mecanismos que tienen los intervinientes, especialmente los abogados defensores y los imputados a través de sus abogados, existen mecanismos para echar abajo, digámoslo coloquialmente, las pretensiones de la Fiscalía. Pero no sé filtraciones. No, el tema de la filtración es más complejo. Porque puede haber ahí una especie de juicio popular en que... Por supuesto, y insisto, yo que en esto quiero ser claro, o sea, nosotros como Asociación de Fiscales rechazamos categóricamente el tema de la filtración. A nosotros nos parece, y si provienen de la Fiscalía, provienen de un fiscal, con mayor razón. Pero no debieran ser los principales interesados en que avanzaran las investigaciones al interior de la Fiscalía sobre eventuales filtraciones. Por eso, y usted dice que no hay ninguna sanción hasta ahora de las investigaciones de filtración. Por lo que yo le contaba, porque es muy difícil establecer y determinar de quién provienen las filtraciones. Pero ¿por qué tan difícil? Bueno, primero porque obviamente las personas que eventualmente pueden participar ellos no lo van a decir. Segundo, porque en el caso de los periodistas, evidentemente ellos tienen una obligación de resguardar el secreto profesional. Entonces, cuando uno cita a un periodista, yo creo que no sé para qué. Perdón. Claro, no tiene sentido porque el periodista va a decir, perdón. Protegido por la ley de prensa. Obvio, mi fuente, yo tengo que protegerme. Y se entiende, digamos. O sea, no hay ningún cuestionamiento en eso. Al contrario, es decir, por supuesto, usted está cumpliendo su obligación de proteger su fuente. Sí. Entonces, ¿cómo llegamos a saber cómo llegó al medio X, digamos, esa información? Es muy difícil, francamente muy difícil. Yo creo que no es un tema voluntario.
Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales, ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias por haber venido. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Gracias, fiscal.